En la pasión vivida por nuestro Señor Jesucristo, se llevó a cabo la crucifixión, que es la tortura más cruel y horrible. Bendecida vida, mis queridos amigos en el Señor. Les habla con muchísimo cariño el Padre Jesús Salvador Lares Rodríguez, sacerdote de Venezuela. Que la providencia nos conceda toda la fortaleza necesaria en nuestras vidas y la sabiduría para comprender desde un punto de vista espiritual, teológico, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión solo se le debía dar a los esclavos más miserables. Roma reservaba este suplicio solamente para los criminales cuyas faltas era necesario hacer aborrecer de todo el pueblo. Por eso San Pablo dice a los filipenses que la máxima humillación de Jesús fue haberse humillado hasta morir en una cruz. Cuando crucificaban a un hombre, lo fijaban en una cruz. Estaba convertido ya en una masa sangrante debido a los azotes. Allí permanecía horas y horas para morir de hambre y de sed, de asfixia y deshidratación, y atormentado por el calor del sol, incapaz de defenderse siquiera de la tortura de las moscas numerosas que se posaban sobre sus heridas sangrantes. La costumbre era que el condenado a muerte llevara el travesaño de la cruz. El palo vertical estaba ya clavado en el suelo la mayoría de las veces. No sabemos si Jesús tuvo que llevar toda la cruz o solamente el travesaño superior. La causa de la condena la escribían en una tabla y la colgaban del cuello del que iba a ser ajusticiado, o la llevaba un soldado adelante. Los soldados, formando un cuadrado, marchaban delante del reo que llevaba la cruz. Al condenado a muerte lo llevaban por el camino más largo que se pudiera para que lo viera el mayor número de gente posible, y así le serviría de advertencia para no cometer la falta por la cual a éste se le crucificaba. La cruz probablemente era de pino y podría pesar unas 4 arrobas, es decir, 50 kilos. El trayecto en que Jesús debió llevarla pudo ser unos 1200 pasos. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, todo lo atraeré hacia mí, había dicho Jesús. Esta profecía se cumplió pronto y fielmente. Lo que a primera vista le iba a acarrear a Jesús un desprecio duradero, le fue ocasión de gloria única y sin fin. Bien al revés de humillarse y perjudicarle, bien al revés de humillarle y perjudicarle, lo ensalzó y lo idealizó, y le conquista corazones y espíritus en todos los tiempos y en todos los países. En las escenas de la crucifixión, Jesús se presenta con una importante y singular personalidad que verdaderamente atrae y cautiva. Sin la cruz solo hubiéramos conocido imperfectamente la soberana belleza de su carácter. En la pasión brilla su mansedumbre, su paciencia, su resignación y su fortaleza heroicas, y obligaron a un hombre de Cirene a que ayudara a Jesús a llevar la cruz. Jesús había pasado toda la noche sin dormir, había sudado sangre en el huerto y había sufrido las burlas durante las horas de la madrugada, luego los azotes, la coronación de espinas, sin desayuno ni almuerzo, y era mediodía. Estaba físicamente exhausto y tambaleaba bajo la cruz. Los soldados sabían lo que tenían que hacer: obligar a cualquier hombre que encontraran a que ayudara a Jesús a llevar la cruz. Pero tenían que andar con cuidado, porque los judíos preferían dejarse matar antes que aceptar esta humillación. Por eso se sintieron muy satisfechos los militares cuando, al preguntar a un transeúnte de dónde era él, les respondió: de Cirene, al norte del África. Con este no había tanto afán, y lo obligaron a cargar la cruz. Quizá habría ahorrado él durante años para poder venir una vez a la fiesta de Pascua a Jerusalén, y ahora le salían con esta humillación. Pero lo que para Simón
pudo aparecer al principio como el día de su vergüenza, se convirtió luego en el día de su gran gloria, porque Jesús se apoderó de su corazón y lo convirtió en discípulo con la fuerza de su buen ejemplo en aquella tarde trágica. Tan buen discípulo de Cristo debió ser después Simón el Cireneo, que San Marcos cuenta que sus hijos Alejandro y Rufo eran muy conocidos entre los cristianos. Si me hubiera sido dado vivir un cuarto de hora al lado de nuestro Señor, yo habría escogido aquel cuarto de hora en que Él necesitó de uno que le ayudara a llevar la cruz. Esto lo dice Montalembert. Después de tantos sufrimientos de la noche anterior, de toda la madrugada y de toda la mañana, Jesús estaba sin fuerzas. Vacilaba pues bajo el peso del madero, tropezaba a cada paso, podía caer de un momento a otro para no levantarse más. Por eso el capitán se apresuró a llamar a Simón. Jesús estaba tan agotado por el insomnio de la noche anterior, por la falta de alimento, por las emociones, por la flagelación, que los militares se convencieron de que si no había quien le ayudara a llevar la cruz, se les podía desfallecer por el camino, y llamaron al Cireneo. Lo hermoso es pensar que nosotros podemos hacer cada día el oficio del Cireneo, y con los mismos méritos, cada vez que ayudamos a un prójimo a llevar la cruz de sus penas y amarguras, estamos ayudando al mismo Cristo, porque Él mismo prometió: todo lo que hacen a los demás, aunque sea al más humilde, a mí me lo hacen. Y le dieron a beber vino mezclado con miel. Ya el profeta lo había anunciado en el Salmo 21. Esta costumbre era más bien una práctica de misericordia para con el que iba a ser crucificado. Las señoras de Jerusalén hacían una colecta y conseguían vino mezclado con mirra o incienso para que adormeciera sus sentidos y no dejara sentir tantos dolores. Pero Jesús, probándolo, no lo quiso tomar. Él se había propuesto aceptar la muerte con su aspecto más amargo y lúgubre y no evitar ni el más mínimo dolor. Se repartieron sus vestidos. Los judíos acostumbraban dejar al crucificado solamente un pequeño manto colgado de su cintura. Otros hablan de que Jesucristo fue crucificado desnudo. Los demás vestidos se los repartían los crucificadores. Un israelita llevaba 5 prendas: las sandalias, el cinturón, el velo de la cabeza, la túnica y el manto exterior. Los soldados eran 4 para cada crucificado, y a cada uno le correspondió uno de los 4 primeros artículos. Pero quedaba el manto exterior, que era el más costoso. Entonces echaron dados para ver a quién le correspondía. Así lo había anunciado minuciosamente el profeta en el Salmo 21, diciendo: pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyunturados. Mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja. La lengua se me pega al paladar. Baja de la cruz y creeremos. Los judíos se burlaban de Jesús por una equivocación muy de ellos. Creían que estaba en la cruz por falta de poder y nada más. Y se imaginaban que si hubiera hecho el milagro de bajarse de allí, sí habrían creído. Seguro que tampoco lo habrían hecho, porque no se conmovieron con los milagros más espectaculares que salieron de sus manos. Es precisamente porque no quiso descender de la cruz por lo que creemos. Otros, mientras estaban en la cruz, renegaban. Jesús, majestuoso y sereno, como cuando estaba ante Caifás y Pilatos, callaba.
La primera palabra que dice en medio de feroces insultos y burlas de sus enemigos es una palabra de perdón. El que mandó orar por los que nos persiguen nos está dando ejemplo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es una queja, sino una oración. Jesús estaba repitiendo el Salmo 21, que es la descripción más conmovedora de su pasión. Como buen israelita, sabía los salmos de memoria y los iba recitando en los momentos más oportunos para cada salmo. Y esta era la hora precisa para declamar entre lágrimas este maravilloso retrato de sus últimas horas, hecho varios siglos antes. El Salmo 21 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al verme se burlan de mí, mueven la cabeza en señal de desprecio. Dicen: si acudió al Señor, que Él lo ponga a salvo, que lo libere, si es que tanto lo quiere. Me rodean como perros feroces, como una banda de malhechores. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Se repartieron mis vestidos, y sobre mi túnica echaron suertes. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré a la gente tus favores, Señor. Hablaré de ti en las reuniones. Fieles del Señor, alaben al Señor. Pueblos de Israel, teman y glorifiquen al Señor. Jesús sabía que muchos de nosotros tendríamos que pasar por momentos semejantes en los cuales como que parece que Dios se haya alejado y nos haya abandonado. Y quiso enseñarnos a rezar también en estas situaciones tremendas. Él quería descender a las últimas profundidades de la situación humana para que no hubiera sitio de dolor al que tengamos que ir nosotros, en el cual Jesús no haya estado antes. El vencedor es el que se niega a creer que Dios lo ha abandonado definitivamente. Jesús no terminó su vida con este grito de dolor. Él exclamó luego con voz poderosa: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque su fe en el Padre era mucho más grande que las apariencias de abandono en las que lo había dejado. Él quería decirle a todos los hombres que, aunque hasta el último momento parezca que la derrota nos persigue, si nos aferramos a Dios, tenemos el triunfo asegurado, aunque todos los apoyos humanos hayan desaparecido. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Es como un símbolo. Era el velo que ocultaba el sitio llamado el Santo de los Santos, sitio al cual no podía llegar sino el sumo sacerdote un día al año, el día del perdón. Los israelitas estaban convencidos que detrás de ese velo habitaba el Espíritu de Dios. El símbolo puede ser este: hasta este momento Dios había estado oculto y se le tenía como algo remoto, imposible de conocer por nadie. Pero en la muerte de Jesús aparece claro el amor de Dios y el camino de la salvación, que antes parecía cerrado para tantos, ahora ha quedado abierto para que todos lleguen al conocimiento de Dios y a la salvación eterna. La vida y la muerte de Jesús quitaron el velo que ocultaba ante los hombres lo que Dios es y lo que Dios desea de nosotros, y las facilidades que hay para ser hijos de tan bondadoso Padre. El sol se oscureció y la tierra tembló. A las injurias de los humanos se contrapone el testimonio y la veneración de la naturaleza. Las tinieblas en la Sagrada Escritura son símbolo de desgracias que van a venir después. El pueblo judío le llegaron luego, y muy graves. El centurión y los soldados decían: verdaderamente este era Hijo de Dios.
Es la primera cosecha de Jesús en la muerte. Él había anunciado: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos. Estos fueron los primeros atraídos, y después de ellos hemos seguido miles de millones proclamando al contemplarlo crucificado: verdaderamente es el Hijo de Dios. Los soldados recuerdan los incidentes y la conducta de Jesús en los tribunales y en la cruz, y al ver la manera como ha muerto, exclaman emocionados: este sí era el Hijo de Dios. Y las gentes, al quedar libres, porque los sanhedritas se retiraron al ver morir a Jesús, y viendo el día entenebrecido, y sintiendo temblar la tierra, y recordando cómo había procedido Jesús durante este drama de sufrimientos, volvían a la ciudad dándose golpes de pecho. Estaban allí varias mujeres, siempre en mayoría ellas en la piedad. Las tres más fieles, las tres Marías, a ellas se aparecerá primero cuando resucite. A los hombres les parecía que tenían mucho que perder si se daban a conocer como discípulos de este crucificado. Pero ellas estaban allí porque amaban a Jesús con toda el alma, y en ellas, como en muchos otros, el amor perfecto hizo desaparecer el miedo y les llevó a exponerse a cualquier consecuencia dolorosa con tal de no abandonar al amor de sus amores. Junto al aullido de los enemigos que lo rodean, está el grupito silencioso de mujeres que lo acompañan con su cariño. Este pequeño grupo de santas mujeres es como un oasis de amor en medio de aquel inmenso mar de odio. Las rocas se rajaron. Todavía hoy se puede ver en el templo del Santo Sepulcro de Jerusalén la roca que viene del siglo IV. Fue una de las que se rajaron en el momento de la muerte de Jesús. Aquella grieta en la roca mide 1,70 de largo y 0,25 de ancho, y contrario a las grietas normales que corren a lo largo de las vetas de la roca, esta corre transversalmente a ella. José de Arimatea pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. La ley judía mandaba que no se quedaran por la noche los cadáveres allí, y más que en esa noche en que empezaba la gran festividad de la Pascua israelita. José de Arimatea será famoso para siempre como el hombre que le obsequió la tumba a Jesús. Cristo nació en un pesebre ajeno y fue sepultado de limosna en una tumba prestada. José había sido quizá cobarde en el Sanedrín al no defender públicamente a Jesús. Probablemente no lo invitaron a la reunión que condenó al Señor a morir crucificado. Pero de todos modos, ahora sí demostró verdadero valor este buen hombre de Arimatea al declararse públicamente amigo del crucificado. Si con su vida no logró Jesús que tuviera todo el valor para proclamarlo públicamente, con su muerte sí le consiguió este don, y en adelante ya nunca habrá vuelto a sentir temor de aparecer en público y en privado como seguidor, amigo y defensor de Jesús. Los judíos pidieron a Pilatos que pusiera guardias al sepulcro. Es un dato curioso. Ellos, para impedir que otros inventaran la resurrección de Jesús, le iban a dar la oportunidad de que su resurrección fuera más conocida, y no se habían dado cuenta de un detalle: que ningún sepulcro del mundo, por sellado y custodiado que estuviera, podía apresar a Cristo resucitado. Todos los planes de los hombres juntos no bastan para atar al Señor resucitado. El hombre que intenta poner estorbos a Cristo en su camino hacia el triunfo se propone una tarea imposible. Bien, mis queridos amigos en el Señor, les habló con todo el cariño, como siempre, el Padre Jesús Salvador
Lares Rodríguez, sacerdote de Venezuela. Recuerden compartir cada uno de los contenidos de las publicaciones que se hacen en nuestro canal Reporte Católico. Que Dios los bendiga en todo momento y la Santísima Virgen María les acompañe con su presencia maternal. Recuerda recomendar a tus seres queridos que nos sigan, que la paz y la alegría en Cristo Jesús permanezca siempre en tu existencia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre.